A continuar con este tema está con nosotros Gabriel Solano del Partido Obrero y Patricio del Corro, diputado del Frente de Izquierda. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por venir. Bueno, ¿cuál es el análisis desde la Argentina, lo que está pasando en Brasil? Desde la política, por supuesto, ¿no? Yo creo que por un lado, si uno ve lo que pasa en Brasil, tiene punto de contacto con Argentina. Es evidente que acá estamos frente a un golpe de Estado. Eso creo que hay que ser categórico. No se trata solamente de ver el tema de la corrupción o no. Porque en Brasil la corrupción está generalizada. Hay 513 diputados en Brasil. El 55% tiene causas penales. El 55% de los diputados. Algunos incluso hasta por asesinato, no solamente por corrupción. Lo mismo ocurre en el Senado. Ocurre otro tanto con los ministros de Temer. 8 ministros de Temer tienen causas penales. Entonces cuando uno ve algo tan extendido y solamente... El mismo Temer, ¿no? El mismo Temer, que fue filmado pagando coimas, hablando coimas con el principal empresario de la carne de Brasil, Batista, el dueño del principal frigorífico. Entonces, cuando uno ve algo tan extendido, es evidente que si solamente se quiere juzgar a un denunciado por corrupción, en este caso Lula, o en el pasado a Dilma Rousseff, que ni siquiera fue por corrupción, lo de Dilma tenía que ver cómo era la aplicación presupuestaria del Estado, es decir, una cosa todavía más leve desde el punto de vista de la acusación. No se está persiguiendo acá realmente algo contra la corrupción, sino se quiere modificar una relación de fuerza que existe en Brasil con los trabajadores para ir a fondo contra sus conquistas. ¿Cuál es el programa de Temer? Es el programa de Macri, la reforma laboral, la reforma jubilatoria, un ajuste fiscal muy importante. Esto es lo que está en juego. Y a la vez está en juego también una presencia más determinante de Estados Unidos en la región. Esto creo que hay que verlo así. Cuando en su momento vino Obama a la Argentina y asumió Macri, todo el mundo sabía que se había discutido claramente la situación de Brasil. Acaba de ir Patricia Bullrich al Pentágono, una reunión ahí en el Comando Sur, se discutió establecer una base militar en la Triple Frontera. Y toda la política esta anticorrupción, por llamarlo de algún modo, que se aplica en Brasil, a través del juez Moro y otros más, el propósito que tienen, ¿cuál es? Es ver cómo se puede, por parte de los grandes monopolios norteamericanos, copar resortes de la economía brasilera y latinoamericana que fueron copadas por empresas que estaban vinculadas al PT. La primera de ellas es Odebrecht. Lo de Odebrecht es un problema regional. Ha caído el vicepresidente de Ecuador, acaba de caer el presidente peruano, tenemos varios ministros en Argentina, exministros del gobierno anterior de Argentina también presos por ese tema, y lo que pasa en Brasil. Es una política de parte de Estados Unidos de valerse de la denuncia de corrupción para copar, en el caso de Brasil, las grandes constructoras, Odebrecht, el tema petrolero, cómo se quedan con lo que es Petrobras, digamos, ¿no? Estos son los grandes intereses que están en juego, y en primer lugar, ir contra los trabajadores, y este fallo fue sacado a través de una presión militar muy fuerte, y en los últimos días, ayer salió varias notas en los diarios, que comentaban que el canciller de Brasil estuvo en estrecho contacto con el canciller de Argentina, y por lo tanto Macri ha avalado todo lo que ocurrió en Brasil en estas últimas horas. Bueno, ¿Cómo hace la derecha, los sectores más conservadores, para sostener la bandera de la honestidad o anticorrupción estando tan implicados? ¿Cómo se sostiene eso socialmente? Y en primer lugar hay una complicidad mediática muy grande, entonces eso también son paralelos que uno puede hacer con distintos países de la región, incluso con Argentina. Y después el Poder Judicial evidentemente está actuando como un partido político, un partido que actúa, yo no comparto que actúa de igual manera, si bien hay condenados en Brasil por hechos de corrupción de distintos sectores políticos, en el Lava Jato claramente se apuntó primero un golpe institucional con Dilma, que como decían tampoco ni siquiera fue un caso de corrupción, sino una cuestión administrativa, que acá, digamos, cualquier gobierno de la Argentina tendría que ir preso o ser destituido el presidente por eso, desde la vuelta de la democracia hasta hoy. Y en segundo lugar, este Poder Judicial está actuando muy en relación con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Que Moro tiene vinculaciones con el Departamento de Estado no es un hecho menor, digamos, y es algo que se empieza a discutir. Entonces, por lo menos desde mi parte hay que desmentir esa lectura de que es una especie de purga contra todos los sectores. Evidentemente está muy dirigida. Es para hacer un ajuste mucho más brutal que el que se venía haciendo. Recordemos, Dilma vuelve a asumir apenas ganando el balotaje. Empieza un proceso de ajuste
muy grande, pero hay sectores de la economía concentrada y sectores de la economía de Estados Unidos que opinan que ese ajuste no era lo suficientemente fuerte. Ahí se da el primer golpe institucional. Y ahora, frente a la posibilidad de que Lula pueda ganar las elecciones, quieren correrlo del camino y ir, digamos, apuntando a otros candidatos. Lo peligroso de esto me parece que son dos cosas. El segundo candidato que queda en las encuestas es Bolsonaro, un candidato fascista directamente. El segundo lugar entró en juego, después del Poder Judicial, empezó a mostrarse el poder militar, algo que en la región es muy peligroso. Recordemos, hace poco tiempo estuvo la intervención de Río, o sea, Río, uno de los principales estados de Brasil, está fácticamente gobernado por los militares, por una intervención militar, y después esta intervención de distintos sectores de la cúpula militar diciendo que si no va preso Lula van a actuar. Entonces esto en la región es muy peligroso y tenemos un asesinato de Marielle Franco, una dirigente política de Río que venía denunciando la intervención militar hace pocas semanas. Y entonces los asesinatos, la intervención de Río, la puesta en escena del partido militar mucho más abiertamente, bueno, va cerrando todo para terminar, bueno, con el pedido de prisión de Lula ahora. ¿El aval a esta situación que ustedes están describiendo va de la mano con la falta de pronunciamiento a nivel regional? Bueno, por supuesto, cuando cae Dilma y asume Temer, el primer gobierno del mundo que reconoce a Temer es Macri. Es el primer gobierno. Y había una incógnita porque era tan claro que se trataba de un proceso de golpe y que el tema no era la corrupción. Primero, porque no era una causa de corrupción. Y segundo, si lo hubiese sido, Temer era el vicepresidente. Es decir, que siendo Temer, por ejemplo, se tuvo que investigar cómo fue el financiamiento de la campaña electoral de la fórmula Dilma-Temer. Y posiblemente haya habido todo tipo de coimas, eso no cabe la menor duda. Pero tenía que haber caído Temer. Porque como la fórmula estaba los dos, no podía haber continuado Temer en el gobierno. La justicia archivó ese tipo de causa. Y por lo tanto, acá lo que existe de parte de Macri en primer lugar, pero también de otros países de la región, pero Macri en primer lugar, porque Macri se ha convertido, es indudable, en una especie de alfil de Trump en la región. Una región muy estabilizada. Nosotros venimos de una crisis en Paraguay, hubo un golpe en Paraguay hace poquito tiempo, ahora una caída en Perú, tenemos la situación de Venezuela que es muy delicada, extremadamente delicada, y es evidente que también colocar un gobierno claramente afín a los Estados Unidos en Brasil es una base de operaciones para actuar en Venezuela. Eso no hay ninguna duda. Y en Venezuela, Macri también, creo que tenemos que denunciarlo con mucha claridad eso, ha pedido a Estados Unidos el embargo petrolero. Tenemos por primera vez un gobierno latinoamericano que le pide a Estados Unidos que embargue a un país de la región. Ahora, si uno hace un embargo petrolero a Venezuela, es muy posible que eso también termine en una intervención de tipo militar. Entonces ya tenemos una acción militar en Brasil, que es importante, no es solamente militar retirado, fue el jefe del ejército el que se pronunció por último y de algún modo selló la suerte del fallo, porque había una duda de cómo iba a fallar la presidenta del Tribunal Superior, y es evidente que el pronunciamiento militar llevó a eso. Comparto que es un pronunciamiento militar en un momento de una militarización de una ciudad muy importante. No es que es un pronunciamiento militar de parte de un ejército que no interviene en nada. Es un ejército que ha ganado protagonismo, que tiene una importancia económica en Brasil, y por lo tanto eso tiene que ver también con Venezuela, con la situación de toda la región. Y Macri está operando en ese sentido, y cuando uno ve el programa, acá se aprobó la reforma en Argentina, la reforma previsional, en diciembre con las famosas jornadas de 14 y el 18 que seguramente la audiencia recuerda. En Brasil Temer tiene una reforma previsional igual, la tuvo que postergar, porque no pudo. Allá aprobó la reforma laboral, acá quieren aprobar ahora en junio durante el Mundial. Es un programa gemelo que obviamente no redactó ni Temer ni Macri, sino que viene de afuera, ¿no? Hay una cuestión que es clara, que tiene que ver con esto que decías respecto a lo que pasa en la región políticamente, ¿no es cierto? Cómo los aires van para un lado y para el otro, y en general, más allá de algunas singularidades de la coyuntura de cada país, se acompaña a estos movimientos, con excepciones, por supuesto, ¿no es cierto? Con el recorrido que hizo Latinoamérica con Lula, justamente, Evo, Correa, el kirchnerismo aquí, que entiendo las diferencias, por supuesto, políticas, que sobre todo ustedes van a observar en eso, pero se entiende, ¿no es cierto? Y la excepción quizás de Chile, etcétera. Pero concretamente ahora se ve, como bien señalan también, bueno, vamos hacia otro lado, y regionalmente vamos hacia ese otro lado,
y hay algunas resistencias como la de Evo en Bolivia, pero claramente, bueno, la región de México hasta acá está yendo hacia ahí y muy alineada con Estados Unidos. Hacia adelante, ¿esto ustedes creen que es cíclico, que necesariamente puede haber un cambio? Porque la sensación que da es que Estados Unidos, o los grandes poderes mundiales, como uno pueda considerarlo geopolíticamente, dice, bueno, acá hay que ponerse fuerte, digamos, acá Lula tiene que estar preso directamente, que no vuelva a ser presidente. Me parece que, primero, que todos estos nuevos gobiernos no están bien sedimentados, no están bien ya apalancados en la región. Tienen muchos problemas. Lo demuestra que, bueno, toda esta situación en Brasil demuestra que no pueden llevar ese proceso de una manera normal. Tienen a un presidente con menos de un 5% de aprobación y están proscribiendo al candidato con mayor intención de voto. En Argentina, Macri ha venido avanzando, pero sin embargo, cuando quiso hacer una reforma en serio como la previsional, se vio una fuerte movilización en las calles. Y por lo que vos decías, Estados Unidos, bueno, el gobierno de Trump está lleno de incertidumbres, digamos, en su relación geopolítica, especialmente con China, una guerra comercial en escalada. Entonces me parece que no son gobiernos de derecha que están sedimentados, fuertes y que ya no se puede hacer nada. En ese punto, me parece muy importante las imágenes que estuvimos viendo durante las últimas horas de cómo Lula, digamos, no se entregó. Y hago dos lecturas. En primer lugar, con una movilización que podría haber sido mucho mayor, desde mi punto de vista, si la central sindical, la CUT, hubiera realmente convocado con el PT a rodear con cientos de miles de personas donde estaba Lula. Me parece que se podría haber hecho una demostración a Moro y a los poderes fácticos mucho más fuertes. Sin embargo, con esa resistencia, digamos, liviana todavía desde ese punto de vista, el juez no dio la orden de ir a detenerlo a ese lugar, lo cual muestra que también tienen miedo de avanzar y enfrentarse con sectores de masas en las calles. Y esto me parece muy importante porque hay que empezar a hacer alguna serie de conclusiones. Cuando la voltean a Dilma, con el impeachment, digamos, y un golpe institucional, por lo menos para nosotros, el PT tuvo una línea con la CUT, las principales centrales sindicales, de decir, bueno, que pase, no salieron a hacer con una huelga general, una gran movilización, un enfrentamiento directo contra ese golpe de Estado, sino que dijeron, bueno, dejemos y esperemos a las próximas elecciones. Ahora dicen que lo van a meter preso a Lula para proscribirlo, porque ese es el fundamento. Y tampoco está diciendo, bueno, vamos a hacer una enorme movilización porque el pueblo de Brasil tiene el derecho a decidir y un grupo de jueces puestos a dedo no puede más que los millones de personas que quieren expresar su voto. Entonces me parece que ahí se abre una discusión con estos gobiernos que vos marcabas de, bueno, hay una avanzada de la derecha, sí, está estabilizada, no. ¿Cómo se la enfrenta? ¿Cómo se enfrenta a esos planes? Me parece que todavía la respuesta del PT en ese sentido está especulando mucho con las elecciones que van a hacer para fin de año y no apuesta a la movilización en las calles, lo cual desde mi punto de vista, por la actitud que tomó Moro con la movilización que hubo en estas horas y que no avanzó, ya muestra que les costaría mucho más llevar hasta el final esa decisión. Bueno, de hecho hoy hablábamos más temprano con un periodista, con Gentili, que hablaba de un sentimiento de culpa de la gente allá, como que miraba todo lo que estaba sucediendo por televisión, pero que tenían preparados festejos, ¿no? Teniendo en cuenta esta decisión del juez, que no se llevaron a cabo, claro, porque había como una paralización y un sentimiento de culpa de la gente. Quizás aquí estamos más acostumbrados a la movilización popular y no sea tal allá en Brasil, un país mucho más grande, ¿no? Con muchísima más cantidad. Pero Brasil tiene una gran tradición de lucha. Lo que pasa que yo creo que no se puede analizar la falta de respuesta que uno espera que haya, más masiva. Uno piensa que el PT fue gran partido de izquierda de América Latina. Fue el principal y la experiencia de Lula fue seguida con expectativa por toda la región. Y el hecho de que, como acá se decía, primero voltear a Dilma, un gobierno de ellos, y no pasó nada. Ahora, ¿por qué no pasó nada también? Antes que Dilma la volteen, ella quiso ser parte de este ajuste. Dilma buscó una negociación en su momento que era un tema muy importante para los poderes económicos, que era la privatización de lo que se llaman los yacimientos presal que tenía Petrobras, o sea, lo que se hace más adentro. Y hasta ahora existía una norma por la cual cualquier empresa que quería explotarlos tenía que asociarse a Petrobras. Ella armó una ley
incluso hasta contra el PT, para avanzar en ese sentido. Hubo un proceso de desmoralización. Yo creo que la región corresponde un balance, por tu pregunta que me pareció muy interesante, este tema cíclico, ¿no? Si vamos a una especie de eterno retorno, ahora después va a caer a la derecha y vuelve los mismos. Yo creo que tenemos que analizarlo con un poco más de amplitud, porque cuando uno ve la política de Lula, en particular de Lula, todo lo que se hizo en América Latina, Mercosur, UNASUR, el Banco Sur, que finalmente no se concretó, tenía como uno de los propósitos fundamentales darle a una burguesía de Brasil una proyección continental. Y especialmente a las constructoras, la primera de Brecht, pero otras más, Camargo Correa, grandes constructoras, que se fueron expandiendo en la región como consecuencia de los créditos que aparte daba de una baja tasa de interés el Banco de Desarrollo de Brasil, que financió la expansión de la burguesía y armó a nivel interno de Brasil un proceso de corrupción, ¿cómo se puede decir? Sistémico. O sea, no es un tipo que se metió en el bolsillo, no, este ensalado de todo tipo de coimas. Y el PT mismo gobernaba con el partido del PMDB, que es el partido de Temer, que lo llevaba a la vicepresidencia. Y el PMDB es el partido más corrupto que se haya conocido en América Latina, por ustedes quieran ver. Es una asociación. Y después, ¿qué ocurrió? Con un cambio internacional, económico mínimo, todo esto se vino abajo. Cayó el precio del petróleo y Venezuela entró en crisis. Cuando estaba a 110, 120 barriles de petróleo, Venezuela era una cosa, bajó a 30 y se vino la crisis en Venezuela. Acá le pasó al kirchnerismo con la soja, en buena medida. Cuando la soja pensaba que siempre estaba a 600, bajó un momento a 300 y se abrió una crisis. Y en Brasil también afectó las exportaciones de productos primarios y de petróleo. Es decir que América Latina, en todo este periodo de gobiernos que se llamaban populares, nacionales, finalmente la economía se primarizó, no hubo una transformación económica de fondo, y es por eso que pueden venir gobiernos de derecha sin demasiado, digamos, cambios en la estructura económica. Mira la diferencia con Cuba. Cuba, que hizo una transformación económica real en el 59, estando aislada, todavía resiste a su modo, con muchas crisis, pero es un pequeño país a pocas millas de Miami. Es decir, que cuando hay transformaciones reales, la posibilidad de estos cambios cíclicos, de algún modo no se pueden dar, porque las modificaciones son estructurales y calan profundo en los pueblos. Acá tenemos esa conclusión para mí para sacar, pero yo creo que el pueblo argentino tiene que hacer un aporte al pueblo brasileño que la está pasando mal, Lo de Río de Janeiro, nosotros hacemos un acto hoy en la Facultad de Sociales, vinieron compañeros de Brasil, nos han comentado, lo de Río de Janeiro es una política de exterminio a la juventud pobre. El ejército está matando pibes todos los días, es así lo de Río de Janeiro. Y bueno, nosotros tenemos que luchar contra el gobierno de Macri, porque es hoy un sostén fundamental para este gobierno de Temer, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.